Buenos días compañeros, como equipo 7 presentaremos el tema de reproducción. En esta presentación podremos ver los subtemas de la reproducción sexual, regulación endocrina de la reproducción, sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino, ciclo menstrual, fecundación, embarazo y parto. Reproducción sexual. Un gen específico en el cromosoma Y activa las gónadas embrionarias para que se conviertan en testículos. Los testículos en etapas embrionarias secretan testosterona, lo cual induce al desarrollo de órganos sexuales accesorios masculinos y genitales externos. La falta de testículos en un embrión femenino provoca el desarrollo de los órganos sexuales accesorios en la mujer. En la reproducción sexual, las células germinales o gametos, que son los espermatozoides y óvulos, se forman dentro de las gónadas, testículos y ovarios, mediante un proceso de división de reproducción meiótica. Con esta lámina nos podemos dar más una idea. Sabemos que el hombre adulto, pues, porta sus testículos y la mujer adulta porta sus ovarios. A partir de la división meiótica, que es la meiosis, eh, el hombre formará los espermatozoides con 23 cromosomas y la mujer, a partir de los ovarios y a partir de la meiosis, formará un óvulo con 23 también de cromosomas. Al juntarse, haciendo la fecundación, estos espermatozoides y el óvulo harán el cigoto con 46 cromosomas. A partir del cigoto, otra vez se formará la mitosis que llevará como a este ciclo que se puede ver en esta lámina. Los 23 cromosomas del padre y de la madre no producen 46 cromosomas diferentes, sino más bien 23 pares de cromosomas homológicos. Los miembros de un par homológico, con la excepción importante de los cromosomas sexuales, se parecen entre sí y contienen genes similares, como los que codifican los colores de los ojos, la estatura, etc. El par 23 de los cromosomas corresponde a los cromosomas sexuales. En una mujer, esto consta de dos cromosomas X, en tanto que en un varón hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Como podemos ver o leer en el escrito, eh, se hacen pares de cromosomas. No es que se juntan 23 cromosomas de hombre y 23 de mujer y son 46 en total. No, se juntan, en general, pues sí son 46, pero se hacen como por pares. Del par número 1 al par número 22 son todos estos cromosomas que definirán como nuestro aspecto físico, el pelo, como aquí dice la estatura, los ojos, todo ese tipo de cosas. El par 23 es a partir de este par de cromosomas en el cual se definirá si es un chico o una chica el bebito. Como aquí podemos ver, la mujer tiene dos cromosomas X y el varón tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. A partir de esta lámina nos presenta el par de cromosomas 23. En este caso nos presenta un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y es pues, la bolita más chiquita que podemos ver en la lámina y el cromosoma X es el cromosoma más grandote que tiene la peculiaridad de tener la forma como en X. En este par de cromosomas es en el que te dirá si es un chico o una chica y también lo que podemos ver en la lámina es la diferencia de uno a otro, o sea, realmente es una diferencia significativa. Al final de cuentas es física, porque todo a su vez pues forma, no es que que porque sea chiquito sea menos importante, sino que es como un poco más complejo entender el cromosoma Y. Cuando una célula diploide con 46 cromosomas experimenta división meiótica, sus células hijas reciben solo un cromosoma de cada par homológico de cromosomas. Por lo tanto, se dice que los gametos son haploides.
contienen solo la mitad del número de cromosomas en la célula progenitora diploide. Cada espermatozoide recibirá solo un cromosoma del par homológico número 5, ya sea el que contribuyó originalmente la madre o el que contribuyó originalmente el padre. Los óvulos del ovario de una mujer recibirán una dotación fortuita similar de cromosomas maternos y paternos. No obstante, puesto que las células corporales de la mujer contienen dos cromosomas X, todos los óvulos por lo normal contienen un cromosoma X. Dado que todos los óvulos contienen un cromosoma X, en tanto que en algunos espermatozoides son portadores de X y otros son portadores de Y. El sexo cromosómico del cigoto está determinado por la célula espermatozoide fecundante. Todo esto, ¿qué nos quiere decir? Es súper interesante. A partir de la meiosis, que ya decíamos, las células se dividen para formar cuatro. ¿Qué pasa? Cada una de estas células que salen de la meiosis solo tienen un par de cromosomas. Solo tienen un par de cromosomas, de los dos que tenían originalmente. ¿Qué quiere decir? Esto también se asocia con las enfermedades hereditarias, porque imaginemos, como dice aquí en el texto, eh, los óvulos que vienen de la mujer del ovario a partir de la meiosis siempre tendrán un cromosoma X, sea más acarreado por la familia materna o más acarreado por la familia paterna, por así decirlo. Pero siempre será X al final de cuentas, porque la mujer solo tiene cromosomas X. Sea cual sea la meiosis de la célula en el ovario, en el óvulo siempre estará los cromosomas X. En cambio, en los hombres, un espermatozoide que se generó a partir de la meiosis puede estar portando el cromosoma X o el cromosoma Y. No importa que sea un mismo espermatozoide. Un espermatozoide puede estar al lado justamente del otro y traer el cromosoma X o el cromosoma Y, porque solo un cromosoma es el que se irá a esa célula a partir de la meiosis. Es por eso que antes se creía que la mujer era quien definía el sexo del bebito, pues era incorrecto. El que define el sexo del bebito es el hombre, pues él, por así decirlo, tiene la capacidad de definir si es un chico o una chica a partir de esos dos cromosomas disponibles que puede tener tanto un de este espermatozoide que sea X o Y. Imaginemos que tenemos el óvulo y el óvulo al final de cuentas es X, como ya lo habíamos dicho, y llega un espermatozoide X. ¿Qué va a ser en automático? Será mujer, porque el espermatozoide trae un cromosoma X y el óvulo trae el cromosoma X también. En cambio, si el espermatozoide tiene un cromosoma Y, está cargado con el cromosoma Y, será el X de la mujer y la Y del espermatozoide. Entonces es por esto que al final de cuentas el hombre, por así decirlo, es el que define el sexo del bebito. Ahora, las células germinativas son aquellas que acaban por convertirse en espermatozoides a través de la meiosis y especialización subsiguiente. Las células no germinativas se denominan células de Serlotti o sustentaculares. Las células de Serlotti aparecen alrededor del día 42, más o menos hacia el día 65. Las células de Leydig o intersticiales aparecen en los testículos embrionarios. Ahora, en la lámina aquí podemos ver los cuerpos de Barr. Estos cuerpos de Barr son específicamente de la mujer, porque al tener dos cromosomas Y en la mujer, está muy cargada genéticamente. Entonces, ¿qué hace? Desecha una. Hacen que una como que se resguarde y hacen esta célula Barr. Esta célula Barr eh, ayuda
o evita la formación de proteína en exceso y es utilizada para pruebas de identidad cromosomática. ¿Esto por qué? Porque como les había dicho, las células de Barr solo están en las mujeres porque las dos cromosomas son X. Al estar muy cargada, el cuerpo inhibe o guarda una que es esta célula Barr. Regulación del desarrollo sexual embrionario en la lámina 20,5. Aquí podemos ver, bueno, leemos la descripción. En la presencia de testosterona y el factor de inhibición mülleriano secretado por los testículos, se desarrollan genitales externos y órganos sexuales accesorios masculinos. Ante la falta de estas secreciones, se desarrollan estructuras femeninas. Imaginemos que tenemos las gónadas indiferentes. No sabemos si es un chico o una chica todavía. El TDF, que es el factor determinante testicular, es un factor que definirá si es chico o chica a partir de su secreción. Si no aparece esta hormona, em, si no se secreta será en automático mujer. Si sí se secreta será en automático hombre. Entonces, era como aquí nos dice la lámina. Si no ocurre la secreción, en automático es mujer. Si sí ocurre, es hombre. A partir de esto, pues hace como una reacción en cadena, que es lo que va provocando más cosas, pero como podemos ver en la lámina, a partir de que sí se forma este factor determinante testicular, se forman los testículos. A partir de los testículos aparece la testosterona y el factor de inhibición mülleriano, como en consecuencia, conducto paramesonéfrico, que es el mülleriano, se degradará por el factor de inhibición. El conducto mesonéfrico, que es el wolfiano, que es que a partir de la testosterona hará el epididimos, conductos diferentes, conductos eyaculadores y otras estructuras embrionarias que a partir de la testosterona formará la próstata, el pene y el escroto. Y con la mujer pues es todo lo contrario. Al no formarse el TDF, o al no secretarse, no testosterona, no factor de inhibición mülleriano, y se formará el útero, trompas urinarias, el wolfiano se degradará y aparecerá la vagina, labios y el escroto. Además de los testículos y los ovarios, diversos órganos sexuales accesorios son necesarios para la formación reproductora. La mayor parte de estos se deriva de dos sistemas de conductos embrionarios. Los órganos accesorios masculinos se derivan de los conductos wolfianos o mesonéfricos, y los órganos accesorios femeninos se derivan de los conductos müllerianos, que son paramesonéfricos. Resulta interesante que los dos sistemas de conducto estén presentes tanto en embriones masculinos como en femeninos entre el día 25 al día 20, de manera que los embriones de uno y otro sexo tienen potencial de formar los órganos accesorios característicos de uno y de otro. Al final de cuentas, es lo que dice: a partir del día 25 hasta el día 50, como esto está, como la naturaleza lo ha diseñado, de que si no ocurre una cosa, en automático pase otra. A partir de como el día 25 al 50, todavía no se decide. No ha pasado algo como no se ha tomado, por así decirlo, como la decisión de cuál será el sexo de este definido. Al final de cuentas, ya se sabe, o sea, ya se sabría cuál es, si es el cromosoma X o el Y, pero como no lo podemos decidir, o nosotros no lo predecimos, a partir del día 25 al 50 todavía no se sabe exactamente qué será el bebito, pues.
En la lámina 20,6, el desarrollo de los genitales externos en el hombre y de la mujer, lo que podemos ver aquí era lo que decíamos. A partir del día 25 al 50 no se ha definido como el sistema reproductor masculino y el femenino y todos esos como accesorios que tienen. Entonces, por ejemplo, en la parte número A nos presentan la membrana cloacal, la cola, tubérculo genital, pliegues uretra, montículos labioescrotal. Al final de cuentas, todo esto, todo lo tendremos, todo lo tenemos. Llega un punto donde es como el punto de partida, que es como los dos caminitos que puede tomar, y si es uno u otro, es que esas mismas estructuras tomarán a ser otras de si es chico o chica. Por ejemplo, que es el tubérculo genital. Si es chico, se formará el nombre de desarrollo del glande. Y si es de la mujer, sería el desarrollo del clítoris. Y al final de cuentas es lo mismo. Así se va desarrollando poco a poco. Por ejemplo, también los testículos. De unos pasan a ser el montículo labioescrotal, que si no estoy equivocado forma a ser los testículos, y de la mujer pasa a ser, por ejemplo, si no mal recuerdo, el, serían los labios mayores. Ahora, la formación de hidrotestosterona. La testosterona secretada por las células intersticiales de Leydig de los testículos es convertida en dihidrotestosterona en las células diana. Esta reacción conlleva la adición de un hidrógeno y la eliminación del doble enlace del carbono en el primer anillo del esteroide. Esto, al final de cuentas, es está hecha para mantener las características sexuales masculinas. Esta testosterona es como de las más potentes, por así decirlo, y un dato muy curioso es que se adhiere a los folículos pilosos del cabello, más frágil, lo hace más frágil y delgado. Al final de cuentas, esto es como lo que le da las características al hombre, pues ayuda a darle, formar las características del hombre, y a su vez te deja pelón. En resumen, el sexo genético está determinado por el hecho de si un espermatozoide portador de Y o portador de X fecunda el óvulo. La existencia o falta de un cromosoma Y a su vez determina si las gónadas del embrión será testículo u ovario. Por último, la presencia o ausencia de testículos determina si los órganos sexuales accesorios y genitales externos serán masculinos o femeninos. Este patrón regulador de la determinación del sexo es congruente en vista del hecho de que tanto los embriones masculinos como los femeninos se desarrollan en un medio ambiente rico en estrógeno, que son secretados por los ovarios de la madre y la placenta. Si las secreciones de los ovarios determinaran el género sexual, todos los embriones serían femeninos. Cromatograma del desarrollo del sistema reproductor. Aquí tenemos como un resumen de lo que pasa a partir del tiempo, y como antes de ser indiferente, ya después que es hombre y ya que luego que es mujer. Veamos unos ejemplos. A partir del día 19, que es el primer trimestre, es indiferente. Las células germinales emigran desde el saco viteliano. Del 25 al 30 los conductos de Wolf comienzan a desarrollarse. Del día 44 al 48 los conductos müllerianos comienzan a desarrollarse. Del 50 al 56, del 50 al 52 se desarrolla un seno urogenital y el tubérculo. Y a partir de aquí, que es del día 53 más o menos, si es hombre, será como más anticipado. Si es hombre, aparecen los túbulos y las células de Serlotti, comienza su regresión, los conductos müllerianos. Y a partir, por ejemplo, del segundo trimestre, del día 105, que
en el hombre ya no pasaría nada, por así decirlo, en ese periodo. En la mujer están ocurriendo cosas. Si es chica, comienza el desarrollo de los folículos ováricos. Del día 120 se forma el útero y así sucesivamente. Como podemos ver, como en esta lámina, es que a partir de si es indiferente, es un buen cierto periodo. Y a partir del día 50, del 50 al 52 más o menos en adelante, se determina si es chico o chica. Si es chico, será como más anticipada la reacción, que es como en el 53, 60 del día más o menos. Y si es de la mujer, sería como del 60 al 75. En siguiente, ahí tenemos la regulación endocrina de la reproducción. Las funciones del testículo y los ovarios son reguladas por las hormonas gonadotrópicas secretadas por la adenohipófisis. Las hormonas gonadotrópicas estimulan las gónadas para que secreten sus hormonas esteroides sexuales, y estas hormonas esteroides a su vez tienen un efecto inhibidor sobre la secreción de las hormonas gonadotrópicas. Antes de la pubertad, tanto hombres como mujeres tienen la concentración sanguínea de esteroides sexuales igualmente bajas. Andrógeno y estrógeno. Andrógeno para hombres y estrógeno para mujeres. Durante la pubertad, las gónadas secretan más cantidad de hormonas esteroides sexuales como resultado del aumento de la estimulación por las hormonas gonadotrópicas de la adenohipófisis. La adenohipófisis produce y secreta dos hormonas gonadotrópicas: la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. Las hormonas gonadotrópicas de uno y otro sexo tienen tres efectos principales sobre las gónadas: estimulación de la espermatogénesis o la ovogénesis, formación del espermatozoide o del óvulo; estimulación de la secreción de hormonas gonadales, mantenimiento de la estructura de las gónadas. La secreción de la LH y la FSH por la adenohipófisis es estimulada por una hormona que produce el hipotálamo y se secreta hacia dos vasos hipotálamo-hipofisario portales. Dichas hormonas liberadora en ocasiones recibe el nombre de hormona liberadora de hormona luteinizante. En este esquema, como podemos ver, que decía el texto, el hipotálamo de este libera una hormona que es la GNHR. Esta hormona, a su vez, de este que se va al adenohipófisis, libera el FSH y la LH, que es la formando la gonadotropina. Esta a su vez pues ayuda a las gónadas que como podemos ver en el texto de la lámina, eh, por ejemplo, la inhibina. Las gónadas también pueden secretar una hormona polipeptídica llamada inhibina que funciona en el control mediante la retroalimentación negativa de la secreción de FSH. La GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, va a la adenohipófisis, que a su vez de forman la hormona FSH y la LH, que ayuda a la gonadotropina, que a su vez ayuda a las gónadas. En esta lámina podemos ver el desarrollo de las características sexuales secundarias y otros cambios que ocurren durante la pubertad de la niña. En siguiente tenemos la de los niños. Veamos unos ejemplos. Del 10 a de 10 a 16 años, la característica que se presenta es la menarquia, que es el primer flujo menstrual, estimulada por el estrógeno y progesterona. Otro que es el de pelo axilar bajo el brazo, casi 2 años después de la aparición del pelo pubiano, que está estimulado por el andrógeno y suprarrenales. Por ejemplo, ahora en el de los hombres, que es lo mismo, más o menos, que es el crecimiento del pene, más o menos, que es de la edad de 11 a 15 años, que está estimulado por la testosterona. El pelo facial, que es aproximadamente 2 años después de la aparición del pelo pubiano, que también es estimulado por la testosterona.
En esta lámina, el crecimiento como una función del género sexual y la edad. Observe que el brote de crecimiento durante la pubertad ocurre a una edad más temprana en las mujeres que en los hombres. La respuesta sexual humana, similar en uno y en otro, aumenta. A menudo se divide en 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. La fase de excitación, también conocida como activación, se caracteriza por miotonía, incremento del tono muscular, y vasocongestión, la gestión de un órgano sexual con sangre. Esto da por resultado la erección de los pezones en uno y otro sexo, aunque el efecto es más intenso y evidente en las mujeres que en los hombres. El clítoris se hincha de una manera análoga a la erección del pene, y los labios menores se hinchan a más del doble de su tamaño previo. La vasocongestión de la vagina da por resultado la secreción de líquido que produce la lubricación vaginal. La vasocongestión también produce el aumento considerable del tamaño del útero, y de la mujer que han amamantado a un lactante también puede aumentar el tamaño de las mamas. Durante la fase de la meseta, el clítoris se oculta parcialmente detrás de los labios menores debido a la congestión persistente de los labios de la sangre. Asimismo, los pezones erguidos se ocultan parcialmente por la edema persistente de las areolas, zona pigmentadas que rodean los pezones. La gestión actuada del tercio externo de la vagina produce lo que Masters y Jones, dos científicos, llevaron a cabo el primer estudio sobre la respuesta sexual humana. Denominaron la plataforma orgásmica. En el orgasmo, que dura solo algunos segundos, el útero y la plataforma orgásmica de la vagina se contraen varias veces. Esto es análogo a la contracción que acompaña a la eyaculación del varón. El organismo va seguido de la fase de resolución, en el cual el cuerpo vuelve al estado de preexcitación. Los hombres, pero no en las mujeres, entran en un periodo refractario después del orgasmo, también durante el cual pueden producir una erección, pero no eyacular. También las mujeres carecen de un periodo refractario y por lo tanto tienen la capacidad de presentar múltiples orgasmos. Hasta aquí sería todo de mi parte. Buenos días, a mí me tocó la parte del sistema reproductor masculino en esta presentación. Para iniciar este tema hay que entrar por la introducción. El sistema reproductor masculino es el conjunto de órganos encargados de producir, almacenar y transportar los espermatozoides, las células sexuales masculinas, y además de sintetizar la testosterona, las hormonas claves para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y la regularización de las funciones reproductivas. Sus estructuras principales incluyen los testículos, donde se generan los espermatozoides, las vías semíferas, que son edipo, conducto deferente, y el pene, que permiten la deposición del semen en el aparato reproductor femenino durante la reproducción. Los testículos constan de dos partes o compartimientos, que son túbulos semíferos, donde ocurre la espermatogénesis, y de los tejidos interseminal, que contienen las células de Leydig, secretoras de testosterona. Aquí se puede observar cómo es un poco la disposición del pene. Aquí están los testículos, aquí están los pequeños túbulos que acabo de decir, y por aquí es el condor espermático por donde se conduce el esperma, además de una célula de intersticiales, que aquí se nota que se genera, ¿sí? Las proteínas del receptor de la célula para el FSH están situadas exclusivamente en túbulos seminéferos, donde están confirmadas las células de Sertoli, que ahorita vamos a profundizar sobre esas células. Estas aceptan las proteínas del receptor del LH, que están situadas exclusivamente en las células de Leydig,
intersticiales, que es esta, que aquí se puede ver un poco más de cerca. Por lo que representa la acción de gonadotropía, los testículos están estrictamente separados por compartimentos proteíno-receptor, situados exclusivamente túbulos de... Buenos días a todos. En esta sesión analizaremos a fondo el sistema reproductor femenino. Nuestro enfoque no será puramente anatómico. Exploraremos la fina sincronización que existe entre la ultraestructura de los órganos pélvicos, los complejos procesos de división meiótica de la ovogénesis y el comando endocrino central que dirige el ciclo ovárico. Comenzamos con la visión anatómica posterior del útero y sus anexos. Es fundamental entender al ovario como un órgano de doble función, exocrina por la liberación celular y endocrina por su producción esteroidea. A sus lados, las trompas de falopio no son simples canales pasivos, constan de segmentos bien definidos. La ampolla es el sitio crucial donde ocurre la fecundación asistida por el movimiento coordinado de las fimbrias. En el infundíbulo, histológicamente, el útero destaca por su miometrio, una potente capa muscular, y el endometrio, el tejido mucoso que responde con precisión a los cambios hormonales mensualmente. Pasamos a una sección sagital media para evaluar las relaciones topográficas de la pelvis menor. El sistema reproductor se sitúa en un compartimento medio, sirviendo de frontera entre el sistema urinario por delante, la vejiga y la uretra, y el sistema gastrointestinal por detrás, el recto. Clínicamente hay una zona de enorme relevancia quirúrgica, el fondo de saco de Douglas o espacio recto-uterino. Al ser el punto más bajo de la cavidad peritoneal en bipedestación, cualquier sangrado interno o proceso infeccioso tiende a acumularse ahí. Toda esta maquinaria depende de un flujo sanguíneo masivo provisto por las arterias uterinas y ováricas. Observen en el corte lateral cómo el útero se apoya de forma natural en anteversión sobre la vejiga. Esta posición anatómica explica por qué los cambios de volumen uterino, como en los primeros meses de embarazo, repercuten inmediatamente en la frecuencia urinaria. En esta diapositiva observamos la anatomía de los genitales externos femeninos, conocidos en conjunto como vulva. Estas estructuras cumplen funciones de protección, lubricación y sensibilidad. Los labios mayores contienen tejido adiposo y folículos pilosos, mientras que los labios menores protegen directamente el vestíbulo vaginal. El clítoris es un órgano eréctil con abundantes terminaciones nerviosas sensitivas. Y las flechas señalan el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el orificio uretral y el orificio vaginal. También pueden observarse como tanto la vía urinaria como la reproductoria desembocan en el vestíbulo. El ciclo ovárico inicia desde la etapa embrionaria. Durante el desarrollo fetal existen millones de ovogonias, aunque la mayoría desaparece mediante apoptosis antes del nacimiento. Las células restantes se convierten en ovocitos primarios y permanecen detenidas en profase 1 de la meiosis hasta la pubertad. Al nacer existen aproximadamente 2 millones de ovocitos, pero al llegar a la pubertad solamente quedan cerca de 400,000. De todos ellos, únicamente alrededor de 400 llegarán a ovular durante la vida fértil. Conforme avanza el desarrollo folicular, las células de la granulosa comienzan a dividirse activamente y forman múltiples capas celulares. Posteriormente aparecen pequeñas cavidades llenas de líquido que finalmente se fusionan para formar el antro folicular. El folículo continúa creciendo hasta transformarse en un folículo maduro o de Graf. Durante este proceso, el ovocito primario completa la primera división meiótica y se convierte en ovocito secundario.
La ovulación generalmente ocurre entre el día 10 y el día 14 del ciclo menstrual, aunque varios folículos comienzan su crecimiento normalmente, solo uno alcanza la maduración completa. Los demás sufren un proceso llamado atresia folicular, que consiste en degeneración celular regulada. El aumento de LH provoca cambios bioquímicos que debilitan la pared del folículo hasta permitir la liberación del ovocito secundario. Bueno, en esta diapositiva se aprecia la histología ovárica. En esta diapositiva también observamos el tejido ovárico a nivel microscópico. Es posible identificar diferentes etapas del desarrollo folicular coexistiendo simultáneamente dentro del ovario. En la primera imagen se observan folículos ováricos pequeños localizados en la corteza del ovario. Las flechas muestran las distintas capas celulares que rodean al ovocito. Y en la segunda imagen se aprecia un folículo mucho más desarrollado, donde ya puede distinguirse claramente el antro folicular. Ahora vamos a los ovocitos y capas protectoras. En esta diapositiva se observa el ovocito secundario y las estructuras que lo rodean. La zona pelúcida funciona como una barrera glicoproteica importante durante la fecundación. La corona radiada protege al ovocito y participa en la interacción con el espermatozoide. En la primera imagen se observa un acercamiento microscópico del ovocito rodeado por sus capas celulares, y en la segunda imagen puede observarse con mayor detalle la zona pelúcida y la corona radiada alrededor del ovocito. Ahora vemos el folículo maduro. En esta diapositiva observamos una microfotografía de un folículo ovárico en una etapa avanzada de maduración conocido como folículo de Graf. Durante esta etapa, el folículo ha alcanzado prácticamente su máximo desarrollo funcional y estructural antes de la ovulación. Uno de los cambios más importantes es el crecimiento considerable del antro folicular, que es la gran cavidad llena de líquido folicular presente en el interior. Este líquido contiene hormonas, proteínas y diversas sustancias necesarias para mantener el ambiente adecuado para el ovocito. El ovocito secundario ya no se encuentra en el centro del folículo, sino desplazado hacia un extremo y sostenido por un grupo especializado de células llamado cúmulo óforo. Rodeando al ovocito también se encuentra la corona radiada, formada por células de granulosa que continúan brindándole protección y nutrientes. Además, el folículo está rodeado externamente por las capas de la teca interna y la teca externa. La teca interna tiene una función endocrina muy importante, porque produce andrógenos que posteriormente serán transformados en estrógenos por las células de granulosa mediante la enzima y aromatasa. Todo este proceso está regulado principalmente por la FSH y la LH, las cuales coordinan la maduración final del folículo y preparan al ovario para la ovulación. Las flechas señalan las principales estructuras del folículo maduro. Una de las flechas indica el antro folicular, que ocupa gran parte del espacio interno y representa la cavidad llena de líquido. La otra flecha señala al ovocito secundario, el cual se encuentra rodeado por la corona radiada. También se observan las células de granulosa formando múltiples capas alrededor del antro, y en la parte más externa pueden identificarse las capas de la teca, responsables de participar en la síntesis hormonal. En esta diapositiva observamos el proceso de ovulación que representa el evento central del ciclo ovárico. La ovulación no ocurre simplemente porque el folículo crezca demasiado y explote. En realidad es un proceso altamente regulado por mecanismos hormonales y bioquímicos. Cuando los niveles de estrógeno alcanzan concentraciones elevadas, se genera una retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo-hipófisis, provocando el llamado pico de LH. Este aumento brusco de LH desencadena una serie de cambios dentro del folículo. Las células comienzan a liberar enzimas proteolíticas y prostaglandinas que debilitan progresivamente la pared folicular y la superficie del ovario. Se forma entonces una región llamada estigma folicular, una zona más delgada y avascular, donde finalmente ocurrirá la ruptura. Posteriormente, el folículo
libera el ovocito secundario rodeado por la corona radiada y acompañado por líquido folicular. Una vez liberado, el ovocito es captado por las fimbrinas de las trompas de falopio, gracias al movimiento ciliar y las contracciones suaves de la trompa. Es importante recordar que el ovocito secundario permanece detenido en metafase 2 y solo completará la meiosis si ocurre fecundación. En la imagen podemos observar el momento exacto previo a la liberación del ovocito. Las flechas muestran cómo el folículo maduro protruye hacia la superficie del ovario, formando una especie de abultamiento. Otra flecha señala la región donde la pared folicular comienza a romperse para permitir la salida del ovocito. También puede observarse el tejido ovárico alrededor del folículo, altamente vascularizado debido a la intensa actividad hormonal de esta etapa. Aquí se muestra una imagen recortada. Va en vertical, pero es para su exposición correcta en la diapositiva. También se resume de manera integral todas las etapas del desarrollo folicular dentro del ovario. El proceso inicia con los folículos primordiales, estructuras pequeñas y simples formados por un ovocito primario, rodeado por una sola capa de células planas. Cuando comienza el reclutamiento folicular bajo el estímulo de la FSH, algunos folículos pasan a convertirse en folículos primarios, donde las células foliculares cambian de forma y comienzan a multiplicarse. Posteriormente se forman los folículos secundarios, caracterizados por la aparición de múltiples capas de células de la granulosa, y el inicio de la acumulación de líquido folicular. Conforme el líquido aumenta, aparece el antro formando el folículo antral o terciario, y finalmente uno de ellos alcanza la dominancia y se convierte en el folículo de Graf, listo para la ovulación. Después de liberar el ovocito, las células remanentes sufren luteinización y forman el cuerpo lúteo, cuya principal función será producir progesterona. Si no ocurre el embarazo, el cuerpo lúteo degenera y se transforma en cuerpo albicans. Las flechas muestran la secuencia completa del desarrollo folicular. Primero se observan los folículos primordiales más pequeños. Posteriormente se señalan los folículos primarios y secundarios, donde aumenta el número de capas celulares. Otra flecha indica el folículo antral con presencia de líquido folicular. Finalmente se muestra el folículo de Graf, la ovulación y la formación posterior del cuerpo lúteo. En esta diapositiva observamos cómo varían las hormonas a lo largo del ciclo menstrual y cómo estas variaciones permiten coordinar todos los eventos reproductivos. Durante la fase folicular temprana predominan niveles relativamente elevados de FSH, permitiendo que varios folículos inicien su crecimiento. Conforme el folículo dominante madura, aumenta progresivamente la producción de estrógenos. Inicialmente, los estrógenos ejercen retroalimentación negativa sobre la hipófisis, evitando una liberación excesiva de gonadotropinas. Sin embargo, cuando los niveles de estrógeno permanecen elevados durante cierto tiempo, el mecanismo cambia y se produce una retroalimentación positiva. Esto desencadena el pico de LH, considerado el evento hormonal más importante del ciclo, porque induce directamente la ovulación. Después de la ovulación comienza la fase lútea, caracterizada por la producción elevada de progesterona por parte del cuerpo lúteo. La progesterona transforma el endometrio en un tejido secretor, preparado para una posible implantación embrionaria. Si no existe fecundación ni implantación en el cuerpo lúteo, degenera, disminuyen los niveles hormonales y el endometrio pierde su soporte, iniciándose así la menstruación y un nuevo ciclo. Bueno, aquí en la imagen, las flechas muestran las variaciones hormonales durante cada fase del ciclo menstrual. Puede observarse cómo la FSH aumenta al inicio del ciclo para estimular el desarrollo folicular. Otra flecha señala el pico brusco de LH previo a la ovulación. También se observan los aumentos de estrógenos durante la fase folicular y de progesterona durante la fase lútea. Finalmente,
La disminución hormonal al final del ciclo explica el inicio de la menstruación. Buen día, compañeros. A continuación, continuando con el tema de la reproducción, entramos en este apartado que se llama el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un proceso dinámico y perfectamente coordinado en el cuerpo femenino, que involucra tanto el sistema nervioso central como a los órganos reproductores con el fin de preparar el cuerpo para una posible fecundación. Eh, para entender el ciclo menstrual, debemos ver la estrecha relación entre el cerebro y el aparato reproductor. Todo inicia en la adenohipófisis, la cual secreta de forma cíclica hormonas gonadotrópicas como la FSH y la LH. Estas hormonas estimulan a los ovarios para que lleven a cabo el ciclo ovárico y produzcan estradiol y progesterona. A su vez, estas hormonas ováricas viajan por la sangre hasta el útero, generando modificaciones estructurales en el endometrio. Es importante destacar que el ciclo menstrual no solamente es exclusivo de los humanos, también ocurre en simios y monos del Viejo Mundo, presentándose de una forma cíclica aproximadamente cada mes. La palabra menstruación, como aquí podemos ver menstru, que significa menstrual, proviene del latín mensis e indica el desprendimiento periódico del estrato funcional del endometrio. Cuando el tejido se desprende debido a la caída de hormonas, se acompaña de una hemorragia. Esto es muy comúnmente, como ya sabemos que pues las mujeres pues tienen su ciclo en el cual pues tienen, o sea, no notamos una hemorragia, pero pues todo se debe a un pues mucho cambio de hormonas y cosas que pasan pues en este tipo de procesos, ¿no? A diferencia de las mujeres y de ciertos primates donde el coito, que es una relación sexual, puede darse en cualquier momento del ciclo, la mayoría de las hembras de otros mamíferos tienen un ciclo estroso. A esto se le llama, o sea, esto es que estos animales, la receptividad sexual se limita estrictamente a un periodo llamado celo o estro, que coincide de manera muy cercana a la ovulación. Esto quiere decir como, por ejemplo, no sé, un ejemplo pueden ser las vacas, en las cuales estas solamente tienen como, pues, el coito, la relación sexual, solamente cuando están en este proceso de celo, en la cual, pues, solo en ese momento realizan esa actividad. Sin embargo, pues, otros mamíferos, o las mujeres o así, se puede realizar en cualquier momento, aunque no necesariamente sea pues para tener pues sí, como para reproducirse específicamente. Las fases del ciclo menstrual, cambios cíclicos en los ovarios. El ciclo menstrual tiene una duración promedio de 28 días, aunque existen variaciones normales. Por conveniencia clínica, el día 1 del ciclo se define como el primer día de la hemorragia menstrual, ya que es el signo más visible, como lo dijimos anteriormente, que es lo que pues, todos nos damos cuenta, ¿no? El ciclo se divide en fases que ocurren de forma simultánea en el ovario, fase folicular, ovulatoria y lútea, y en el útero, fase menstrual, proliferativa y secretora. Para comenzar hablando de las fases, hablaremos un poco sobre la fase folicular. La fase folicular comienza el día 1 y dura hasta aproximadamente el día 13. En los primeros días, del día 1 al día 5, los niveles de esteroides ováricos son muy bajos. Bajo la influencia de las hormonas cerebrales, varios folículos primordiales comienzan a crecer en el ovario. Hasta el final de esta fase, un solo folículo se convertirá en folículo dominante o de Graf, alcanzando su madurez completa. El crecimiento de los folículos y la secreción de estradiol son estimulados y dependen de la FSH, secretada por la adenohipófisis. Los niveles de FSH son ligeramente más altos al principio de la fase folicular, para reclutar los folículos y van disminuyendo hacia el final. A medida que el folículo madura, sus células de la glandulosa secretan cantidades crecientes de estradiol, alcanzando pico máximo unos 2 días antes de la ovulación. Aquí podemos ver en esta gráfica analiza las curvas del LH, FSH, progesterona y estradiol.
En esta gráfica podemos observar la perfecta sincronía hormonal del ciclo. Noten cómo en el estradiol, la curva verde que tenemos abajo, sube primero, esto aumenta sostenido, provoca un efecto de retroalimentación positiva en el cerebro, disparando un gran pico de LH, que es la curva roja, y un pico menor de FSH, que es la curva un poquito moradita, azul, ahí que se puede apreciar, justo antes del día 14. Después de la ovulación, la progesterona, que es la curva naranjita que tenemos, se eleva significativamente durante la segunda mitad del ciclo. Ahí podemos ver cómo al principio está muy muy baja y después aproximadamente de la ovulación sube y da un pico muy alto, y pues se mantiene demasiado alta pues sí, en la segunda parte del ciclo. En la verde podemos ver cómo la ovulación es un punto muy alto y, o sea, cómo los puntos altos se devienen a la ovulación. Continuamos con la ovulación. La ovulación ocurre alrededor del día 14, gracias al pico de LH que pudimos ver en esta diapositiva anterior con las gráficas. El folículo de Graf se hincha hasta que su pared celular se rompe. El ovócito, detenido en la metafase de la meiosis 2, es expulsado del ovario y capturado por las fibras de las trompas de falopio, donde comenzará su viaje hacia el útero. Si hay espermatozoides presentes, este es el momento en que puede ocurrir la fecundación. Por eso en este momento se dice que pues es más probable llegar a una fecundación, un embarazo en el tiempo de la ovulación. En este esquema integrado del ovario y el endometrio, podemos ver cómo en este esquema resume visualmente lo que hemos hablado. En la primera mitad vemos el creciente del folículo y cómo el estrógeno estimula el creciente de la endometría. En la fase proliferativa, perdón, se me fue el nombre. En la segunda mitad podemos ver cómo tras la ovulación vemos la formación del cuerpo lúteo y cómo una progesterona estabiliza y llena de nutrientes el tejido uterino, la fase secretora, preparándonos para el óvulo fecundado. Continuamos con la fase lútea. Después de expulsar el óvulo, los restos del folículo vacío en el ovario se transforman, gracias a la LH que hemos venido hablando, en una estructura endocrina temporal llamada cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene la tarea crucial de secretar grandes cantidades de progesterona y algo de estradiol. Estas hormonas alcanzan su punto máximo aproximadamente una semana después de la ovulación. Aquí podemos ver una fotografía del cuerpo lúteo humano. La estructura se forma a partir del folículo de Graf vacío después de la ovulación. Su nombre se debe a su característico color amarillento lúteo, causado por la acumulación de lípidos y pigmentos necesarios para la producción masiva de hormonas esteroideas como la progesterona. Aquí podemos observar el colorcito que nos menciona, un colorcito amarillito. La retroalimentación negativa en la fase lútea, las altas concentraciones de progesterona y estradiol producidas por el cuerpo lúteo ejercen una retroalimentación negativa sobre el cerebro, hipotálamo e hipófisis. Esto suprime la secreción de FSH y la LH, lo que impide que se desarrollen nuevos folículos durante esta fase. Biológicamente, esto asegura que no ocurra una segunda ovulación si el cuerpo ya esté preparándose para un posible embarazo. Los cambios cíclicos en el endometrio. Ahora cambiaremos un poco el enfoque hacia el útero. El endometrio responde directamente a los niveles hormonales del ovario. El ciclo uterino se divide en 3 fases principales que describiremos a continuación: la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Comenzando con la fase proliferativa del endometrio. En esta fase coincide con la fase folicular del ovario. Bajo el estímulo del estradiol y el estrato funcional del endometrio, que se había perdido en la menstruación anterior, comienza a regenerarse y proliferar. Las células se multiplican y el tejido se vuelve más grueso y se desarrollan vasos sanguíneos llamados arterias espirales, preparando el terreno. La fase secretora coincide con la fase lútea del ovario. Aquí la progesterona toma el control. En lugar de solo engrosar el tejido, hace que las glándulas uterinas se vuelvan tortuosas y comiencen a secretar glucógeno y nutrientes. El endometrio adquiere un aspecto esponjoso y altamente vascularizado,
creando el ambiente perfecto para recibir y nutrir al embrión si si existió una fecundación. Y la fase menstrual. Si no ocurre una fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y deja de producir hormonas. La caída drástica de la progesterona y estradiol provoca la constricción de las arterias espirales, causando isquemia y necrosis, que vendría siendo la muerte celular en el tejido. El estrato funcional del endometrio se desprende y se expulsa a través de la vagina junto con sangre, lo que conocemos como menstruación, marcando el inicio de un nuevo ciclo. Y aquí es como volvemos a empezar y pues esto, o sea, lo que podemos ver aquí de que la vagina se desprende junto con sangre, se desprende junto el endometrio se desprende y se expulsa a través de la vagina junto con sangre, es lo que pues todos conocemos como pues esa hemorragia, ¿no? Que creo que es lo más como conocido de un ciclo menstrual, de una menstruación. Aquí en este diagrama de flujo de control endocrino podemos ver cómo en este diagrama se detalla el control neuroendocrino paso a paso. Muestra cómo el hipotálamo regula la adenohipófisis, cómo ésta actúa sobre los ovarios y cómo los ovarios ejecutan bucles de retroalimentación, tanto positiva para inducir la ovulación como negativa para frenar el ciclo, controlando finalmente las fases del endometrio. Continuamos, también acá podemos ver un cuadro que resume las fases del ciclo de menstruación. En este cuadro es excelente para repasar la sincronía del ciclo de 28 días. Muestra los rangos en los días, si podemos ver aquí del día 1 al día 4, del día 5 al 13, del día 14 y del día 15 al día 28. Los correlaciona con lo que pasa en cada nivel. En estos niveles de la hipófisis, las hormonas de los ovarios y los cambios histiológicos en el útero. En este cuadro pues podemos ver una recapitulación perfecta de lo que es todo este proceso. Aquí podemos ver la fase folicular, en ovárica es fase folicular, en el endometrial es menstrual. Pues básicamente lo que hemos venido hablando, aquí pues lo explica de una mejor manera en un cuadro, ¿no? Continuando, podemos ver que existen distintas anomalías, anomalías en la menstruación. Es crucial conocer las alteraciones cíclicas del ciclo. En estas, o sea, se dividen en varias, como, pues distintas anomalías que pueden ocurrir. Una de ellas es la amenorrea, que la amenorrea es la ausencia de la menstruación. La dismenorrea es la menstruación dolorosa acompañada de cólicos muy intensos. La menorragia es el flujo menstrual excesivamente abundante o prolongado, y la metrorragia, que es la hemorragia uterina intermenstrual que ocurre fuera de los días correspondientes a la menstruación. Estas son como pues algunas anomalías que se podrían presentar en una menstruación, y pues cada una tiene sus diferentes pues sí, como causas o así, pero pues eso ya depende mucho de cada persona. Pero pues viendo eso de los efectos, podemos pasar en este punto en el que vemos los efectos de las feromonas, estrés y tejido adiposo corporal. Estos son algunos factores externos que pueden alterar el ciclo, como vimos anteriormente, que existen, o sea, varias cosas que lo pueden modificar. Digo, pues modificaciones, ¿no? El ciclo menstrual no está aislado, responde al entorno. El estrés emocional o físico puede inhibir la secreción de GnRH en el hipotálamo, alterando o deteniendo el ciclo. El porcentaje de grasa corporal es clave, ya que la leptina influye en este eje. Mujeres con desnutrición severa o atletas de alto rendimiento suelen presentar amenorrea. También se menciona la influencia de feromonas en la sincronización menstrual entre mujeres cuando conviven juntas. Esto aquí podemos ver que no sé, hay muchas mujeres que llegan a decir de que, ay, no, se me retrasó un poco porque estoy muy estresada, no sé, son finales en la universidad, cosas así. Podemos ver cómo el estrés sí afecta en cómo se va dando su ciclo. Además de que, bueno, yo he llegado a escuchar de mujeres, compañeras, pues distintas mujeres con las que, o sea, terminas relacionándote en tu vida, amigas, conocidas, no sé, que llegan a decir comentarios de que entre ellas mismas, cuando son amigas, muchas veces se les acomoda su regla, les toca que se coinciden, se conectan, empiezan a tenerla básicamente en los mismos días. Y esto se debe a que, pues sí, finalmente se sincronizan, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la diapositiva, dice que los impulsos nerviosos dirigidos a las neuronas secretoras del GnRH del sistema olfático
Las feromonas pueden hacer que el ciclo menstrual de compañeras se sincronicen. Pruebas recientes indican que este efecto femoral en el ser humano se debe a la estimulación de las neuronas olfáticas en la mucosa nasal. O sea, incluso por la misma, o sea, respiración de estas hormonas es por lo cual que terminan sincronizando su ciclo. Continuamos hablando sobre los métodos anticonceptivos. Los anticonceptivos orales y combinados contienen estrógenos y progestáneos sintéticos. Su mecanismo de acción principal consiste en mantener niveles constantes de estas hormonas en la sangre para ejercer una retroalimentación negativa continua sobre el cerebro. Al suprimir la FSH y la LH, se evita por completo la maduración folicular y la ovulación. Esto pues permite que pues, ya como funcione como anticonceptivo, ¿no? A estas hormonas pues no las deja que pues hagan su chamba, ¿no? Continuando con los efectos anticonceptivos en el útero, al tomar anticonceptivos, el cuerpo experimenta un ciclo artificial o fase lútea falsa. El sangrado que ocurre durante la semana de descanso o pastillas placebo no es una menstruación real por ovulación, sino un sangrado por deprivación u hormonal, provocando artificialmente el suspender bruscamente la ingesta de las hormonas sintéticas. Los cambios cíclicos en la secreción de la hormona ovárica también producen cambios cíclicos en la temperatura corporal basal. En el método del ritmo de control de natalidad, una mujer mide su temperatura corporal basal por vía oral después de despertarse para determinar cuándo ha ocurrido una ovulación. El día del pico del LH, cuando comienza a disminuir la secreción del estradiol, hay un descenso leve de la temperatura corporal basal. A partir del día 1, aproximadamente después del pico del LH, la temperatura corporal basal aumenta de manera brusca, como resultado de la secreción de progesterona y permanece elevada durante toda la fase lútea, como lo podemos ver en la figura 20-36, que es la que pues tenemos a continuación. Aquí podemos ver en esta figura cómo, o sea, lo que se explicaba anteriormente, los cambios en la temperatura corporal. La secreción de hormonas también modifica la temperatura basal del cuerpo. Durante la fase folicular la temperatura se mantiene baja, como podemos ver. Sin embargo, inmediatamente en la ovulación, o sea, el aumento del progesterona actúa sobre el centro y vemos cómo la temperatura corporal se eleva y durante toda la fase lútea. Esto se utiliza históricamente como un indicador cíclico de la ovulación que ya ha ocurrido. Y para terminar, vamos con el tema de la menopausia. Es lo último que abordaremos durante este tema. Se define como el cese definitivo de la actividad ovárica y de las menstruaciones, ocurriendo normalmente alrededor de los 50 años. Se produce porque los ovarios agotan su reserva de folículos. Al no haber folículos, caen drásticamente los niveles de estradiol e inhibina. Al perderse la retroalimentación negativa, la hipófisis intenta componerse secretando cantidades muy elevadas de FSH y LH. Y pues bueno, creo que esto es como un poquito el tema de la fase menstrual, de la menstruación, ¿no? Del ciclo menstrual. Y bueno, pasaremos al siguiente tema. Bueno compañeros, yo soy Katen y les hablaré sobre la fecundación, embarazo y parto. Iniciando con la fecundación, esta comienza cuando los espermatozoides se unen a carbohidratos específicos en las glucoproteínas de la zona pelúcida. Cada espermatozoide contiene una vesícula grande llena de enzimas conocida como acrosoma. El espermatozoide digiere un trayecto a través de la zona pelúcida hasta el ovocito, donde se crea una onda de calcio activando el ovocito fecundado, produciendo múltiples cambios estructurales y metabólicos. Algunos de estos cambios evitan que otros espermatozoides fecunden el mismo ovocito. Y pues bueno, a continuación podemos observar en la imagen los cambios que hay en el ovocito después de la fecundación. Este se inicia en el ovocito primario, que es una célula inmadura detenida en la meiosis. El ovocito primario realiza la primera división meiótica, dando lugar a un ovocito secundario y su primer cuerpo polar. El ovocito secundario inicia la meiosis número 2, pero queda detenida para después ser liberado durante la ovulación. Cuando un espermatozoide entra al ovocito, se reactiva la meiosis número 2, formando el segundo cuerpo polar, y así el ovocito termina su maduración. Dentro de la célula aparece el núcleo del espermatozoide y el núcleo del ovocito, ambos conteniendo la información genética.
Los núcleos se acercan, sus membranas desaparecen y los cromosomas se combinan. Finalmente se forma el cigoto, que es la primera célula del nuevo individuo, con material genético completo. En dado caso, el ovocito secundario, que ha sido ovulado pero no fecundado, no completa su segunda división meiótica, pero se desintegra de 12 a 24 horas después de la ovulación. Por lo tanto, no puede ocurrir la fecundación si el acto ocurre después de un día siguiente a la ovulación. En cambio, los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 3 días en el sistema reproductor femenino. Por consiguiente, la fecundación se presenta si tiene lugar el acto en el periodo de 3 días previo al día de la ovulación. Y pues bueno, a continuación hablaremos del desdoblamiento y formación de blastocitos. En esta imagen podemos observar el proceso desde la ovulación hasta la implantación del embrión en el útero. Primero, en el ovario ocurre la ovulación, donde se libera el ovocito secundario. Este es captado por la trompa de Falopio. Luego los espermatozoides llegan y uno de ellos logra penetrar el ovocito, dando lugar a la fecundación. En este momento se fusionan el núcleo del espermatozoide y el del ovocito, formando una nueva célula llamada cigoto. Después de la fecundación, el cigoto comienza a dividirse por mitosis en un proceso llamado segmentación o desdoblamiento, que pasa primero a 2 células, luego a 4 células y después a 8 células. Estas divisiones ocurren mientras el embrión avanza por la trompa hacia el útero. Cuando el embrión alcanza muchas células, aproximadamente de 16 a 32, se forma la morula, que es una estructura compacta. La morula se transforma en blastocitos, que ya presenta una cavidad interna y diferenciación celular. Este blastocito llega al útero y se adhiere a la pared uterina en un proceso llamado implantación. Finalmente, el blastocito implantado se fija en el endometrio, lo que marca el inicio del embarazo. Y bueno, en esta otra imagen se muestra el blastocito adherido al endometrio en el día 6 aproximadamente, y en la segunda imagen la implantación del blastocito en el día 9 o 10. Membranas borriconas. Entre los días 7 y 12, a medida que el blastocito se integra completamente en el endometrio, el corión se convierte en una estructura con una capa de 2 células de espesor que consta de una capa de citoblasto interna y una capa externa de sincitioblasto. Mientras tanto, la masa interna de células también desarrolla 2 capas de células. Estas son el ectodermo y endodermo. En esta etapa no se observa la capa embrionaria media llamada mesodermo. El embrión en esta etapa es un disco de 2 capas de espesor separado del citoblasto del corión por una cavidad amniótica, como podemos observarlo en la imagen. Hablando sobre la formación de la placenta y del saco amniótico, a medida que el blastocito se implanta en el endometrio y se desarrolla el corión, las células del endometrio también experimentan modificaciones. Estos cambios, que comprenden el crecimiento celular y la acumulación de glucógeno, en conjunto se denominan reacciones decidual. Esto se debe a que el tejido materno en contacto con el corión frondoso se llama sepsista basal. Estas 2 estructuras en conjunto forman la unidad funcional denominada placenta. La placenta humana, de forma de disco en superficie externa, está en continuidad con la parte lisa del corión, que sobresale hacia la cavidad uterina. Justo debajo de la cavidad coriónica se encuentra el amnios, que ha crecido para envolver todo el embrión. El embrión, junto con su cordón umbilical, está situado dentro del saco amniótico lleno de líquido. El líquido amniótico se forma inicialmente como una secreción isotónica. Después aumenta el volumen y la concentración es modificada por la orina del feto. Este líquido amniótico también contiene células que se esfacelan del feto, la placenta y el saco amniótico. Puesto que todas las células se derivan del mismo óvulo fecundado, todos tienen la misma composición genética. Se pueden detectar muchas anomalías genéticas mediante la aspiración de este líquido y el examen de las células que se obtienen de esta manera. A este procedimiento se le llama amniocentesis. La amniocentesis suele llevarse a cabo alrededor de la 16ª semana del embarazo. Para este tiempo, el saco amniótico contiene entre 175 y 225 mililitros de líquido. Mediante el examen de los cromosomas se pueden detectar enfermedades genéticas como el síndrome de Down.
Intercambio de moléculas a través de la placenta. Las arterias umbilicales abastecen de sangre fetal a los vasos dentro de las vellosidades del corión frondoso en la placenta. Esta sangre circula en las vellosidades y regresa al feto a través de la vena umbilical. La sangre materna es abastecida y drenada de las cavidades presentes en la decidua basal que están situadas entre las vellosidades coriónicas. Debido a la estructura de la placenta, solo 2 capas de células separan moléculas en la sangre materna de las moléculas en la sangre fetal. De esta manera, la sangre materna y la sangre fetal son llevadas cerca una de la otra, pero nunca se mezclan dentro de la placenta. La placenta es un lugar que sirve para intercambiar los gases y otras moléculas entre la sangre materna y fetal. Trabajo de parto y parto. Se necesitan potentes contracciones del útero para la expulsión del feto en una sucesión de fenómenos que se denomina trabajo de parto. Se sabe que estas contracciones uterinas son estimuladas por 2 compuestos: la oxitocina, una hormona polipeptídica producida por el hipotálamo y liberada por la neurohipófisis, y otra las prostaglandinas, una clase de ácidos grasos cíclicos con funciones parácrinas que se producen dentro del útero. Incluso se puede provocar artificialmente el trabajo de parto mediante inyecciones de oxitocina o con la inserción de prostaglandinas mediante supositorios. Lactación. Cada glándula mamaria consta de 15 a 20 lóbulos divididos por tejido adiposo. La cantidad de tejido adiposo determina el tamaño y la forma de la mama, pero no tiene nada que ver con la capacidad de una mujer para amamantar. Cada lóbulo se subdivide en lobulillos que contienen los alvéolos glandulares que secretan la leche de una mujer en lactación. Los alvéolos conglomerados secretan leche hacia una serie de túbulos secundarios. Estos túbulos convergen para formar una serie de conductos mamarios, los cuales a su vez convergen para formar el conducto lactífero, pero se desemboca en la punta del pezón. La luz de cada conducto lactífero se expande inmediatamente debajo de la superficie del pezón para formar una ampolla, donde se acumula la leche durante la lactación. Las células epiteliales que revisten los túbulos y las que forman los alvéolos secretan agua y nutrientes para las glándulas mamarias en lactación. También hay células miopiteliales especializadas en las glándulas mamarias que pueden concentrarse para propulsar leche a través de su sistema de conductos. La prolactina es secretada por la adenohipófisis, estimulada a las glándulas mamarias después del parto para producir proteínas de la leche, entre ellas caseína y lactoalbúmina. La secreción de prolactina se controla por la hormona inhibidora de la prolactina. Después del parto, cuando la placenta es expulsada como las secundinas, las concentraciones decrecientes de estrógeno se acompañan de un incremento de la secreción de prolactina. La producción de leche se estimula de esta manera. Si una mujer no desea amamantar a su lactante, puede tomar estrógenos orales para inhibir la secreción de prolactina. Bueno, por último les explicaré la producción de leche y el reflejo de eyección de la leche. La lactación ocurre en 2 etapas: producción de leche, estimulada por la prolactina, y eyección de leche, estimulada por la oxitocina. El estímulo a la succión desencadena un reflejo neuroendocrino que da por resultado un aumento de la secreción de oxitocina y prolactina.